Hola alumnos, espero que estén bien. Vamos a hacer una sexta ayudantía de cálculo 2 en la que vamos a estar revisando los temas de derivadas de orden superior y extremos sin restricción. Entonces, en primer lugar, para derivadas de orden superior, ¿qué son estas derivadas de orden superior? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en cálculo 2 estamos viendo funciones de múltiples variables. Por lo tanto, cuando derivemos esta función, vamos a hablar de derivadas parciales. Podemos derivar con respecto a cada una de las variables de entrada que tenga esta función. Y para el análisis de esta ayudantía y generalmente el análisis de todas las cosas que hacemos en cálculo 2, vamos a utilizar o nos vamos a enfocar en funciones de R2 a R, es decir, las típicas funciones de dos variables x, y. Sin embargo, esto se puede extender a más variables, etc. Entonces, en primer lugar, pensemos que tenemos una función de dos variables, fx, y. Podemos derivarla parcialmente con respecto a x y también podríamos derivarla parcialmente con respecto a y. Estas serían nuestras derivadas parciales de primer orden, porque las derivamos una vez a partir de la función. Ahora bien, estas derivadas corresponden a expresiones matemáticas, que perfectamente podemos volver a derivarlas con respecto a las mismas variables de entrada que tenía la función. Es decir, podríamos pescar la derivada parcial de x y derivarla con respecto a x de nuevo, o derivarla con respecto a y. Y ahí tendríamos otras expresiones. Lo mismo podríamos hacer con la derivada parcial de y. Pescarla y derivar con respecto a x y derivar con respecto a y por separado. Y obtendríamos otras expresiones. De esta manera, para estas derivadas de segundo orden, porque las derivamos dos veces a partir de la función original, tendríamos cuatro posibilidades. Y esto se podría seguir extendiendo si es que tomamos esta expresión y la volvemos a derivar con respecto a x o con respecto a y, como queramos. Bien, entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta para estas derivadas de segundo orden. Aquí son las formas de escribir estas derivadas. La forma típica de una derivada o de una derivada parcial es escribir el símbolo parcial partido en el parcial de x o derivada parcial de x de algo que está encerrado en un paréntesis, y esto que está encerrado en el paréntesis es lo que estamos derivando. Y lo que estamos derivando obviamente es la derivada que estaba antes. Entonces por eso se escribe así. O bien podríamos derivar esto, meterlo en el paréntesis y lo que está dentro del paréntesis, derivarlo con respecto a y. Y así pasa viceversa con las otras derivadas. Bien, esto se escribe de forma compacta de la siguiente forma y es la forma que vamos a utilizar para el resto de la ayudantía y para el resto del curso. Fíjense bien, cuando derivamos parcialmente con respecto a una sola variable dos veces, es decir, primero con respecto a x y después de nuevo con respecto a x, se escribe igual que en cálculo 2, o sea, perdón, en cálculo 1, la derivada segunda de f de x segunda, porque son dos veces que está derivado, una segunda derivada, derivada de segundo orden. Lo mismo pasa cuando derivamos dos veces con respecto a y, derivada segunda de f, derivada parcial de y, o sea, de y segunda. Al final es casi igual que en cálculo 1. Sin embargo, cuando nosotros hacemos las derivadas parciales mixtas o cruzadas, es decir, cuando primero derivamos con respecto a una variable y luego derivamos con respecto a su otra variable que tenía la función, la derivada de y, esto se escribe de la siguiente forma. Se escribe derivada segunda de f porque es una derivada de segundo orden, derivamos dos veces, y en el denominador se lee de derecha a izquierda el orden de derivación. Es decir, el parcial de x fue derivado en primer lugar y luego se derivó parcialmente con respecto a y. Es lo que sale aquí en el árbol. Primero derivamos con respecto a x, ¿cierto? Y luego derivamos con respecto a y. Ese es el orden en el que se lee la derivada en el denominador. Y acá fíjense que está al revés, porque acá primero derivamos con respecto a y, en primer orden, y en segundo orden derivamos con respecto a x. Simplemente una forma de escribirlo y para que nos quede claro cuál es el orden de derivación. Muchas veces, y créanme que es la mayoría de los casos, pero no siempre, estas dos cosas, que son estas derivadas parciales mixtas o cruzadas, generalmente son iguales. Generalmente, pero no siempre. ¿Por qué? Porque hay un teorema, que es el teorema de Schwartz, que aquí está quizás un poquito mejor explicado, que nos dice que si las derivadas parciales mixtas, o sea, si estas expresiones, las que ya calculamos aquí, existen y son continuas, entonces son iguales. Por lo tanto,
Si se cumplen estas dos condiciones, entonces deberían ser iguales. Ese es el teorema de Schwartz y nos da una idea o nos simplifica, digamos, el cálculo de estas cosas, pero ya con un ejemplo quizás nos quede un poquito más claro y veamos que en la mayoría de los casos, pero no siempre, van a ser iguales porque cumple con estas condiciones. Bien, segundo punto que vamos a analizar en esta ayudantía, y esto es quizás lo más importante, porque, bueno, es extremo sin restringir, y porque estamos viendo esto antes, porque las derivadas parciales de segundo orden son la base de extremo sin restringir. A ver, ¿cuál es el punto principal? ¿Qué es lo que queremos hacer aquí en esta parte del curso y en esta parte de la ayudantía? Quiero hacer el recuerdo de que en cálculo 1 nosotros veamos funciones, voy a hacer el plano cartesiano, estudiamos funciones y nos interesaba buscar sus puntos máximos y sus puntos mínimos, ¿cierto? Por lo tanto, para hacer eso, lo que nosotros calculábamos era la derivada parcial de f, o sea, perdón, la derivada de x, porque es una sola variable, ¿cierto? Esta era f de x en cálculo 1, eje y, eje x, para que nos quede más ordenado. Derivamos e igualábamos a 0. ¿Y esto para qué lo hacíamos? Para encontrar aquellos puntos críticos que eran candidatos a ser máximos o mínimos, ¿cierto? Y una vez que nosotros calculábamos esos puntos, usábamos la segunda derivada para ver si era positiva o negativa, positiva, mayor que 0 o menor que, no tengo más espacio, o menor que 0 para ver si era, o igual a 0 o bien, para ver si era un máximo, un mínimo o otra cosa, que era punto de inflexión, si no me equivoco. Entonces, para encontrar estos puntos, hacíamos dos cosas. Primero, derivamos e igualábamos a 0 y luego derivamos por segunda vez, evaluábamos los puntos que nosotros encontramos a partir de esta ecuación y vemos si es negativo o positivo y ahí determinamos si es un máximo o un mínimo. Entonces aquí, en primer lugar, fíjense que las derivadas recuerden que podemos entenderlas como una especie de pendiente y que sea igual a 0 estamos buscando aquellos puntos en que la pendiente sea horizontal en cálculo 1. Ahí encontramos máximos o mínimos, o bien, si no me equivoco, aquellos puntos como de cambio, con cambio de pendiente, si es que no me equivoco, que eran, o sea, perdón, cambio de concavidad, puntos de inflexión. Pero bien, lo que quiero que entiendan es que esto hacíamos en cálculo 1, derivar igualar a 0, y luego usamos una segunda derivada para ver si es positivo o negativo. Y esto es lo mismo que vamos a usar en cálculo 2. ¿Por qué? En cálculo 1 hacíamos eso. Voy a dejarlo ahí encerrado. En cálculo 2, lo que nosotros hacemos para encontrar máximos o mínimos de funciones multivariables, y recuerden que en esta ayudantía la idea es ver funciones desde R2 a R que son visibles al ojo humano y por lo tanto tienen una representación tridimensional. La idea es encontrar estos puntos críticos que pueden ser máximos o mínimos mediante la derivada igual a 0. Y esto lo hacemos con el gradiente igual a 0. ¿Por qué con el gradiente? Porque si bien recuerdan, el gradiente de una función multivariable representa más o menos su primera derivada. Entonces es casi lo mismo que hacer esto. Entonces es una ecuación que al final tiene las derivadas parciales de f de x, de f de y, en el caso de R2 a R, y esto tiene que ser igual a 0, y esto tiene que ser igual a 0. Al final es el vector que tiene que ser igual a 0. Eso es lo que quiere decir esa expresión que está ahí escrita acá. Por lo tanto, al final, una ecuación se nos vuelve en un sistema de ecuaciones. Y este sistema de ecuaciones nos va a servir para encontrar puntos críticos. Y acá es la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, súper claro, que es cuáles son los puntos que podemos encontrar a partir de estas ecuaciones. En primer lugar, puntos críticos. Son aquellos que satisfacen la ecuación del gradiente de la función igual a 0. Ahí está. Claro, son aquellos puntos que satisfacen esta ecuación y son candidatos a ser máximo o mínimo, o bien ninguna de las anteriores. Entonces podemos partir desde ese punto. Solamente puntos críticos se van a considerar aquellos que cumplan con
esta condición o esta ecuación. Un punto extremo. Y bueno, aquí hago la aclaración que vamos a encontrar valores numéricos. Vamos a encontrar, por ejemplo, x1 y 2. Es un punto en el espacio que al evaluarlo en el gradiente nos debería dar 0. Eso es quizás una aclaración, pero lo vamos a ver con un ejemplo. Puntos críticos entonces se pueden dividir en dos cosas. En puntos extremos, que es lo que nosotros estamos buscando, que son máximos o mínimos, si es que cumplen esta ecuación. Entonces, aquellos puntos que cumplen con esta ecuación, que son puntos críticos, digamos, y son máximos o mínimos, ya vamos a ver cómo encontrar si es máximo o mínimo, se llaman puntos extremos. Segunda cosa súper importante. Pero también puede pasar que hayan puntos que cumplan con esta ecuación, pero no sean ni máximos ni mínimos. Una especie de cosa parecida con lo que pasaba en cálculo 1 cuando encontramos esos puntos de inflexión. Es decir, que no son ni máximo ni mínimo, pero aún así está cumpliendo con esta ecuación de que el gradiente o de que el punto evaluado en el gradiente sea igual a 0. Ahí vamos a ver ejemplos. Pero eso es principalmente una distinción que tenemos que tener súper clara desde el principio, de que estas son las clasificaciones que vamos a hacer cuando nosotros intentemos ver la segunda derivada. Y que no necesariamente un punto crítico tiene que ser solamente un máximo o un mínimo, sino también puede ser un punto silla. Entonces, puntos silla son estos puntos que cumplen con la ecuación, pero no son ni máximos ni mínimos. Y vamos a estar viendo qué características tienen estos puntos silla. Porque puntos extremos ya nos podemos imaginar que son aquellos puntos que, por ejemplo, aquí me voy a mandar un art attack. Puntos extremos son aquellos puntos que son máximos o mínimos. Entonces, si pensamos en funciones como la de la montañita o del paraboloide, son puntos máximos o puntos mínimos, que cumplen con la ecuación de que el gradiente sea igual a 0, pero ahí está mínimo y ahí está un máximo. Pero solo se pueden clasificar como máximos o mínimos. Ahí vamos a ver cómo se representa gráficamente lo que sería un punto silla, porque no necesariamente podemos entenderlo como este cambio de concavidad, sino que va un poquito más allá. Pero básicamente eso en primer lugar. Ahora, una vez entendido esto, ¿cómo encontramos estos puntos? ¿Cuál es el paso? ¿Cuáles son los pasos a seguir para encontrar los puntos extremos, máximo, mínimo y clasificarlo? O mejor dicho, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son los pasos para encontrar estos puntos críticos? Y luego, en segundo lugar, clasificar si son puntos extremos, máximo, mínimo, o si son puntos silla. Y aquí tengo una serie de pasos que debemos seguir. En primer lugar, el paso que ya hemos mencionado es escribir o encontrar el gradiente de la función, que van a ser las derivadas parciales. En este caso, si la función es de R2 a R, f de x, o sea, y deriva parcial con respecto a x igual a 0, deriva parcial con respecto a y igual a 0 también. Es un sistema de ecuaciones. Y vamos a imaginar que este punto que tenemos aquí es un punto crítico, que sacamos de nuestro sistema de ecuaciones, que ya lo encontramos, resolvimos el sistema de ecuaciones y encontramos que x0 y 0 es un punto crítico, candidato a ser máximo o mínimo, o también puede ser punto silla. Crítico. El segundo paso, luego de encontrar la derivada igual a 0, acuérdense que era calcular la segunda derivada y luego ver si es positivo o negativo. En cálculo 2, lo que hacemos es encontrar una matriz. Porque si bien la primera derivada podemos entenderla como un vector, la segunda derivada la vamos a entender como una matriz. Ahí se pueden imaginar cómo va aumentando las dimensiones. Entonces, una matriz que se denomina como el hessiano. Y está definida como, si no me equivoco, el jacobiano del gradiente de la función. Ese es el hessiano, si no me equivoco. Pero bien, ¿qué es lo que tenemos que entender de esta matriz? Que es una matriz que representa la segunda derivada y simplemente lo que tenemos que hacer es evaluarle el punto y ver si es positiva o negativa. ¿Cómo vemos si una matriz es positiva o negativa? Se pueden preguntar ustedes. Vamos a hacer una especie de ver eso o evaluar eso con los valores propios. Porque hay matrices que se pueden decir que son
definidas positivas o definidas negativas según algunos criterios, o bien pueden estar no definidas. Y también hay unas subclasificaciones que se dicen que son semidefinidas positiva o semidefinida negativa. Ya vamos a ver un poco de qué trata eso. Entonces son dos clasificaciones principales, que esté positiva o que esté negativa, básicamente. Ahora, quizás la idea es un poquito revisar cómo es la forma de este hessiano, cómo es esta matriz. Y fíjense que es una matriz que contiene a las derivadas de segundo orden, ¿viste? Perdón. Vieron que nos interesan las derivadas de segundo orden por eso mismo, porque en esta parte del curso las utilizamos para encontrar máximos y mínimos, o puntos críticos, mejor dicho, para ver si también son puntos silla. Y en la primera fila van las derivadas de segundo orden con respecto a la variable x. Y en la segunda fila van las derivadas de segundo orden con respecto a y. Aquí está la derivada de f segunda con respecto a x y luego de x de y. O sea, están cruzadas, si no me equivoco. Un segundo. Estoy con una tos. Bien, voy a chequear eso en mi cuaderno porque como son iguales y se cruzan. Pueden saltarse esta parte del video si es que quieren. Aquí tengo el hessiano. Perfecto, sí, está bien. Así se escribe el gradient. Bueno, y ustedes pueden perfectamente deducirlo al sacar el jacobiano del gradient. Bien, entonces, básicamente esta es la forma que tienen estas matrices, que en la diagonal contienen a las derivadas parciales de segundo orden con respecto a la misma variable, es decir, primero aquí con respecto a x, después con respecto a y. Y digamos que en las esquinas contienen estas derivadas parciales mixtas. Entonces podemos al tiro empezar a darnos cuenta que es una matriz que siempre va a ser cuadrada, pero no siempre va a ser simétrica. ¿Por qué no siempre va a ser simétrica? Porque estas derivadas de acá pueden ser distintas, a pesar de que muchas veces vamos a encontrar que son iguales. Ya, por lo tanto, entonces el siguiente paso es, una vez evaluado este punto, evaluado en la matriz, nos va a dar una matriz de números. Ahora imaginemos, ponte tú, que la matriz de números es h de f evaluado en un punto, perdón, x0 y 0, que era nuestro punto crítico, nos va a dar una matriz A, B, C y D. Estos son números, por si acaso. Entonces, tenemos que empezar a jugar con esta matriz, que es una matriz de números, y empezar a encontrar sus derivadas, perdón, sus valores propios y determinar si la matriz es positiva o negativa. Equivalentemente, hay algo que se llama encontrar, además de los valores propios, porque para clasificar vamos a hacer eso, valores propios, hay una segunda forma equivalente de clasificar estas matrices, si son positivas o negativas, que se llaman los menores principales. Estos menores principales, ¿qué son? Yo les llamo determinantes menores principales. Y básicamente son hacer los determinantes con respecto a estos cuadrados que van surgiendo si nosotros nos vamos por la diagonal. Es decir, el primer determinante sería simplemente la letra A. Luego, el segundo determinante principal sería el determinante de A, B, C, D. Si esta matriz fuera un poco más grande, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí abajo. Si esta matriz fuera HF de X 0 y 0, una matriz, no, debería ser Z0, por ejemplo, para que sea una matriz de 3×3, sería A, B, C, D, E, F, G, H, I. Los menores principales serían los siguientes. Sería el primer menor principal este de aquí. Entonces tendríamos un H1 igual a A, o bueno, el determinante de A. Luego, el segundo menor principal sería el H2, segundo menor principal, que sería el determinante de esto de aquí. Ups, ahí sí. El determinante de este cuadradito de 2×2 de acá. Entonces sería simplemente A, B, C, D.
Y ahí sería A por D menos B por C. El tercer menor principal sería, como ustedes adivinaron, sería el determinante de la matriz completa. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y así, y así, y así, esos son los determinantes o menores principales, que básicamente es ir sacando los determinantes en esta dirección diagonal. Es básicamente eso. Entonces, al final sabemos que los determinantes son números, ¿cierto? También son números los valores propios. Y a partir de esta clasificación de números, porque vamos a ver qué pasa si los valores propios son positivos o negativos, o si los menores principales son positivos o negativos. Y a partir de eso, nosotros vamos a clasificar que esta matriz es positiva o negativa, entre comillas, y así decir que la segunda derivada es positiva o negativa y por lo tanto es un máximo o un mínimo o ninguna de las anteriores. Entonces, ahí quizás me extendí un poco, pero era para que quedara claro que son los menores principales y cuáles son las posibilidades que tenemos. Entonces, primer caso, para clasificar el punto según el resultado. Caso 1, entonces, como les mencioné, son equivalentes. Estamos partiendo, ojo, de una matriz de números. De hecho, esto para acá, estamos partiendo de una matriz de números. Son equivalentes dos cosas. Que todos los valores propios de la matriz sean menores estrictos que 0 o que los perdón, me dio gallito. O que los determinantes menores principales sean positivos aquellos que son pares, es decir, el segundo menor principal, es decir, este de aquí, o el cuarto menor principal, que bueno, sería una matriz de 4 por 4, pero eso es una exageración, y que los menores principales impares, es decir, el primero y el tercero, sean negativos. Eso es equivalente. Vamos al tiro a ver que es más fácil siempre evaluar esto, ¿verdad? Sacar los valores propios, porque ahí al tiro hay que ver que todos sean menores que 0. ¿Para qué? Cuando esto pasa, cuando todos los valores propios son menores estrictos que 0, la matriz hessiana es definida negativa y el punto es un máximo. Así que, ojo ahí, ahí tenemos nuestro primer criterio para determinar que sea un máximo. ¿Cuándo es un máximo entonces? Cuando nuestro punto crítico que evaluamos en el hessiano nos dio que todos los valores propios son menores estrictos que 0. Menores estrictos, hago el énfasis ahí. Y bueno, cuando esto pasa, la matriz es definida negativa y esto es lo que pasa. Si una matriz es definida positiva o negativa, nos va a condicionar si la función es carita triste o carita feliz. En este caso, cuando el hessiano es definido negativo, se dice que la función original es estrictamente cóncava, es decir, carita triste y tendríamos un máximo. Segundo caso, este es un poquito más sencillo porque no tiene estas posibilidades de que sean positivo o negativo con los menores principales. ¿Por qué? Porque en este segundo caso tenemos que evaluar dos cosas o tendríamos dos resultados que son equivalentes al final. Que todos los valores propios de la matriz sean mayores estrictos que 0 o bien que los determinantes principales menores sean todos positivos. Entonces, yo siempre me quedaría quizás con esto que es lo más fácil calcular, que todos los valores propios sean mayores estrictos que 0. Si eso pasa, la matriz hessiana se dice que es definida positiva, es decir, que la función es convexa o carita feliz. Y ahí el punto sería un mínimo. Entonces, en resumen, para las dos cosas, si ustedes calculan a partir de esto un punto crítico, lo evalúan en el hessiano, al hessiano evaluado, que va a ser una matriz de números, le sacan los valores propios, van a tener dos casos para ver si es máximo o mínimo. Que todos los valores propios sean menores estrictos que 0, van a decir que es un máximo. Y si todos los valores propios son mayores estrictos que 0, entonces es un mínimo. ¿Qué pasa en los casos especiales? ¿Qué pasa si al sacar todos los valores propios, algunos son positivos y otros son negativos? ¿Qué pasa ahí? Ahí se dice que es un punto silla, que era el caso que nos faltaba. Es punto el x0 y 0 es punto silla. ¿Qué pasa si al sacar los valores propios alguno da 0 y el resto da un solo signo?
Es decir, ¿qué pasa si da, por ejemplo, vamos a trabajar con tres valores propios, por ejemplo, para hacer este ejemplo. Eh, perdón. H2, o sea, H, lambda 2, lambda 3. ¿Qué pasa si nos da 1, 2 y 0? ¿Y qué pasa si nos da, en el caso contrario, no sé contar, nos da menos 1, menos 2 y 0? ¿Qué pasa en este caso? Aquí no se puede concluir nada, porque podríamos tener la posibilidad de que sea punto silla, o podríamos tener la posibilidad de que se trate de un mínimo, porque todos son positivos. Aquí podríamos tener la misma posibilidad de que se trate de un punto silla o de que se trate de un máximo. No podemos concluir nada a partir de esto. Y para revisarlo un poquito más profundo, para ver si efectivamente es un máximo, un mínimo, un punto silla, habría que realizar un análisis un poquito más complejo, pero que no está considerado en esta parte de lo que hemos visto. Así que hasta el momento no se puede concluir nada. Y eso básicamente con el resumen de contenidos. Intenté hacerlo un poquito más largo para hacerlo más explicado, con los casos posibles que nos podría dar. Por ejemplo, acá, ¿qué pasa si nos diera negativo 1 o el otro nos da positivo y el otro 0? Ahí yo me la jugaría por decir que no se puede concluir nada o que puede ser punto silla. Y yo me tiraría más para punto silla porque si tenemos que son negativos y positivos algunos, inmediatamente podríamos decir que se trata de un punto silla porque la matriz no está definida. Pero bueno, eso básicamente con el resumen. Vamos ahora con los ejercicios.